indígenas, blancos, mestizos, negros. De la costa al llano, de la cordillera a la selva. Grupos humanos de diferente origen étnico establecen una forma de relación con la naturaleza y de interacción con su medio social y material, de la cual nacen unos valores culturales que los distinguen de los demás. Esa distinción los hace únicos, les otorga identidad. Una de sus expresiones es la artesanía. En la artesanía se reúnen categorías estéticas propias de cada grupo humano y la actividad creativa generalmente orientada hacia objetos que cumplen alguna función o uso. En nuestro país, la actividad artesanal es el compendio de una rica cultura material indígena, la herencia hispánica y el aporte africano traído a América con la esclavitud. En el momento de descubrir a América, los conquistadores que penetraron en el actual territorio colombiano encontraron numerosos grupos que, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y de realización cultural, elaboraban artículos con técnicas que asombraron a los conquistadores. En la cerámica utilizaron las técnicas de moldeado y modelado. Decoraban sus piezas con pintura positiva y negativa, elaborada con vegetales y minerales. Hacían engobes, incisiones y aplicaciones en la superficie. La rica muestra de cerámicas de las culturas Quimbaya, Sinú, Calima o Muisca son los vestigios de la actividad alfarera de los precolombinos. No en vano los conquistadores llamaron a lugares como Ráquira o Tinjacá los pueblos de olleros. Si bien en todas las culturas precolombinas existentes en nuestro país antes de la llegada de los españoles, el trabajo de la cerámica fue de gran importancia, en mayor grado lo fue la orfebrería. Con técnicas hoy irrepetibles, como la de la cera perdida o la falsa filigrana, con la utilización de moldes de arcilla, la laminación, el martillado, el grabado o la soldadura, nuestros antepasados precolombinos elaboraron verdaderas piezas de arte con las que rendían culto a su espiritualidad y que lograron despertar la codicia del español conquistador. Algunos grupos como los Tairona, los Calima, los Quimbaya y los Sinú fueron excelentes orfebres y se les considera como los mejores de América. A la llegada de los españoles, la industria de los tejidos estaba en su época de esplendor en las culturas Quimbaya y Chibcha. Esta actividad dejó su rastro en la gran cantidad de usos y piezas que se han encontrado en las excavaciones posteriores. En la época prehispánica hubo dos grandes centros de la actividad textil. Uno en la zona oriental, hoy Cundinamarca, Boyacá y Santander, y otro en la región occidental, hoy Antioquia, Caldas y algunas zonas vecinas. Los relatos de la conquista citan la importancia de las mantas de algodón como elemento de trueque o dote del novio o regalo del jefe. Otra técnica de origen precolombino es el barniz de pasto. Desde entonces, la resina vegetal del árbol de mopa mopa se aplica sobre la madera en ricas y variadas formas y policromías.
Las culturas andinas, por razón de la variedad de productos resultantes de los procesos que se daban al maíz, y las sociedades llaneras y amazónicas para los procesos de la yuca brava y para otros fines, produjeron una notable diversidad de cebucanes, palayes, canastos, cestas, esteras y muchos otros tejidos de fibra vegetal. Pero mucho antes de la llegada de los conquistadores, las culturas de San Agustín y Tierra Adentro habían dado muestras de un sabio manejo de la técnica de la talla en piedra. Cabezas gigantes, bocas felinas, insignias guerreras, religiosas o distintivos jerárquicos son elementos comunes en esta estatuaria precolombina que confirma la grandeza de los pueblos que habitaron nuestro país antes de la llegada de los españoles. El descubrimiento de nuevas tierras que ofrecían grandes riquezas produjo la avalancha de conquistadores y colonizadores cuyo principal objetivo era someter a la población americana al poder administrativo español. Desde el momento mismo de la conquista, se produjo un intercambio cultural y un cruce racial. En este intercambio se perdieron muchas tradiciones y otras quedaron muy empobrecidas, como es el caso de la orfebrería. Sin embargo, con este proceso se asimilaron nuevas formas y algunas de las técnicas artesanales se complementaron con otras venidas de la península. Este es el caso de la tejeduría. En todas las especialidades de esta actividad hubo un enriquecimiento, tanto en las técnicas como en los materiales. En la cordelería e hilandería, los materiales precolombinos aprovechados intensamente fueron el fique, el algodón y ciertas hojas de palma, elementos que se trabajaban mediante el amasamiento, el peinado o el retorcido de la materia prima. La presencia de los españoles condujo al empleo de otros recursos de origen vegetal, como el lino y el cáñamo, o de origen animal, como la lana, la crin de caballo, la seda y el cuero. Viejos sistemas de hilandería y cordelería, como el torcido a mano o el huso, fueron reemplazados por la rueca española o la tarabita. A las mantas, chircates, parumas y otros objetos precolombinos se añadieron los lienzos y paños que al poco tiempo fueron elaborados por indígenas y mestizos. El avance inicial de la textilería corrió aparejado con la introducción de técnicas e implementos para la hilandería y con la introducción de los telares horizontales y de pedales y sus correspondientes instrumentos complementarios como los devanadores circulares y las cañuelas o lanzaderas. Las técnicas, diseños y variedad aborigen de la cestería se encontraban tan avanzadas a la llegada de los españoles que para el periodo de la colonia y aún para los posteriores podría hablarse de preservación de las técnicas existentes con nuevas aplicaciones de uso. Las tradicionales habilidades alfareras de los precolombinos no desaparecieron con la llegada de los españoles. Lo que sí desapareció fue el contenido simbólico de las piezas de barro. La actividad alfarera se limitó a la producción de elementos de uso doméstico. El uso de la arcilla se amplió con la elaboración de adobes, tejas, losas y tubos de cañería. A la gran variedad de formas de la cerámica, obtenidas hasta entonces mediante las técnicas de rollo y modelado a mano, se le sumaron las obtenidas mediante el torno de pedal, técnica traída por los españoles cuyo complemento, dada la cantidad de piezas que podían producirse, es el horno, otro aporte de la cultura hispánica.
La orfebrería como tal desapareció prácticamente del ámbito cultural. Los antiguos orfebres pasaron a convertirse en mineros con la llegada de los españoles, quienes al arrasar con las piezas que encontraron a su alcance, decidieron exportar el oro sin trabajar. La utilización de elementos vegetales fue quizá una de las actividades más destacadas de las culturas precolombinas. Sin embargo, en el caso de la madera, el equipo y la tecnología hispánica permitieron superar el nivel de lo rústico. Los núcleos mestizos españolizados produjeron en madera los cubiertos metálicos de los europeos. La carpintería, la ebanistería y la talla trajeron el impulso de otros oficios. La talla, por su parte, se desenvolvía en el campo de la imaginería, los retablos y otros objetos del culto religioso, en la decoración de muebles y en la marquetería. La corriente migratoria de gentes dedicadas a los oficios vino principalmente de Santo Domingo, pues la colonización se consideraba posible únicamente sobre la base de menesteres que pudieran asegurar la supervivencia de los demás habitantes. Por eso se hizo condición obligatoria en todos los acuerdos de colonización que se tuviera en cuenta a los artesanos, y se indicaba como obligación que hubiera en todos los grupos de inmigración gente dedicada a la albañilería, carpintería, herrería, sastrería y zapatería, entre otros. El siglo XVII y la mitad del siglo XVIII son la edad de oro de los artesanos granadinos. Aparecen los obradores, talleres tomados de los ejemplos europeos, donde el maestro, generalmente un artista venido de España en un principio, y luego los criollos, capacitaban a sus aprendices y ayudantes. De ellos surgen artesanos especializados en cada oficio. Las técnicas de los metales desaparecidas con la conquista florecen nuevamente en la producción de objetos de culto para la decoración de los templos, custodias, cálices y en joyas, vajillas y cubiertos. En el siglo XVIII abundan las obras de talleres de orfebrería y platería ejecutadas por artistas españoles de espíritu barroco, quienes comunicaron su estilo a los discípulos americanos. De la unión de las concepciones estéticas europeas y la sensibilidad americana, surgió el arte colonial hispanoamericano. Los obradores se establecieron y prosperaron en Santa Fe de Bogotá, Tunja, Popayán, Cartagena, Monpós, Pamplona y Santa Fe de Antioquia. Los artesanos llegaron a ser tan importantes hacia mitades del siglo XVIII que algunos lugares se hicieron famosos por concentrar artesanos dedicados a una misma actividad. Con esta concentración fueron naciendo las agremiaciones, dentro de cuyos esquemas y funciones se daban las normas del comportamiento ciudadano de la clase productora de la población urbana. Con el correr de los tiempos surgió el debilitamiento en las esferas artesanales, puesto que los artesanos españoles decidieron dedicarse a oficios menos duros y más lucrativos. Ya en la época de la independencia, cuando el trabajo intelectual y la confrontación ideológica eran el tema de moda, la decadencia de la actividad artesanal había llegado a su límite, favorecida además por el menosprecio que se hacía a los oficios. En 1847 se fundó en Bogotá la Sociedad de Artesanos como respuesta a la iniciativa del general Mosquera de liberalizar la economía y permitir el ingreso al país de toda clase de mercancías provenientes de Europa, lo cual habría significado el fin de la clase artesanal. Sin embargo, esta nueva agremiación se movió más con fines políticos que de defensa real de una modalidad de trabajo. Poco tiempo después, tuvo que hacer frente a la revolución industrial con todas las implicaciones que ésta trajo al sector artesanal. Pero este trabajo sencillo y casi único que conserva el carácter artesanal ha podido sobrevivir hasta el presente.
en 1968 cuando el Gobierno Nacional crea a Artesanías de Colombia, empresa dedicada a la promoción y el fomento de la industria artesanal. Hoy la artesanía se realiza en varios tipos de unidades de producción: asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias, núcleos rurales de miles de artesanos y comunidades indígenas obtienen la totalidad de sus ingresos de la actividad artesanal. Dadas las características de esta actividad, el país se ha dividido en varias zonas cuyos factores comunes inciden en la producción artesanal y tienen gran significación para la región donde se originan. En la costa atlántica encontramos la artesanía guajira, rica en el trabajo de fibras de algodón. Cerca de allí, en la Sierra Nevada, vemos la mochila aruaca. Esta hace parte del vestuario de los grupos indígenas que habitan en la sierra y es un elemento esencial para el transporte de sus objetos cotidianos. Mompox, esa hermosa ciudad donde pareciera que el tiempo se detuvo, guarda parte de la tradición orfebre hoy convertida en preciosas filigranas. Y continuando por la costa hacia el occidente del país, encontramos la región del Sinú, cuyo sombrero se ha convertido en el símbolo de la costeñidad. Con la caña flecha y la vija, los descendientes de los zenúes trenzan fibras y dibujos cargados de simbología. Y muy cerca de la región del Sinú está San Jacinto, famoso por sus hamacas de algodón. Cuando yo era chiquita comencé a tejer fajitas hasta que aprendí a tejer mi faja. Después de ahí comencé siguiendo tejiendo porque yo fui aprendiendo más lo que... Después comencé a tejer mis hamacas grandes, después hamacas chiquitas, tejía pequeñas, tejo bondad, tejo de lista, como me busquen yo tejo. Toda la alegría carnestoléndica del Caribe se concentra en la rica tradición de las máscaras de carnaval, cuya vistosidad y colorido inundan a Barranquilla en los primeros días de febrero de cada año. Ya se hace de toda clase de artesanía, se hace máscaras, se tallan figuras, congos enteros se están tallando ahora. Bueno, lo que las manos puedan crear y la mente se imagine. Aprendí nacido mío. Fui imaginando y creándola. En la mente hasta que se depositaron en la madera. La mente es muy complejosa, pero hay que saberla dominar también. Todo lo que uno se proponga, ella lo crea. Y arte de las manos, eso sí que hay que aguantarla un poco, no hay que darle tanta rienda suelta porque terminamos con los potecitos en la calle. Claro ejemplo de la artesanía de la zona andina es el carriel paisa, uno de los principales distintivos del antioqueño. Pues para mí el carriel para mí es la vida. Yo le comento aquí a los compañeros de trabajo que yo
yo sin los carriles pues yo no puedo vivir, porque es que yo salgo por ahí, me estoy unos días para ir paseando y yo no encuentro amaño, y vengo aquí al taller, puede ser únicamente a ver los cueros y estoy tranquilo. Y paralelo al cultivo del café, las manos artesanas fabrican el canasto cafetero. Bejucos de distintos calibres se unen para dar forma a un canasto que ha rebasado los límites de la hacienda cafetera para convertirse en elemento de múltiples usos. Uno de los principales centros alfareros del país es la Chamba, Tolima. Allí se reviven algunas de las técnicas precolombinas del barro. Y las manos de una familia de artesanos en Pitalito logran plasmar escenas bucólicas de la vida cotidiana en el barro pintado que ha dado la vuelta al mundo. Y en Bogotá, un grupo de artesanas representan las mismas escenas cotidianas. En este caso, su materia prima es la tela de algodón enriquecida con vistosos diseños. En Ráquira, Boyacá, todo es barro. Hoy es el centro más importante del país en la producción de artículos de arcilla cocida. También en Boyacá encontramos un pueblo que huele a canasto. Es Tensa, principal productor de canastos de la zona andina. Y con la palma de Iraca, las artesanas de Suaza tejen el sombrero que identifica esta región del Huila. Una de las técnicas existentes desde la época precolombina es el barniz de pasto. Con ella se lucen nuestros artesanos en un trabajo que requiere mucha creatividad y precisión. En la Orinoquia y la Amazonia sobreviven casi intactas las técnicas aborígenes. Plumería, cestería, telas vegetales y tallas en madera son las principales expresiones de una actividad que en estas regiones del país está más ligada con la función utilitaria del objeto que con la función decorativa. La artesanía se enfrenta hoy a nuevos retos. Como forma básica de consecución de recursos económicos de más de 2 millones de artesanos, ubicados casi en 500 municipios del país, la artesanía está buscando nuevos caminos, nuevos diseños, nuevas formas de aplicación, sin que se pierda su carácter diferenciador, reflejo de nuestra identidad.